Buenas tardes, le damos gracias a Dios por un martes más y gracias a ustedes por abrir la puerta de su hogar y permitirnos llegar nuevamente con una palabra que con todo mi corazón y con el temor del Señor he preparado para compartirla. Y el Señor me permitía ver que estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo donde no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, la economía se está desbaratando, donde muchas personas, pero muchas en todo el mundo están perdiendo sus empleos. Y cuando nos ponemos a pensar cómo va a empezar a caminar todo nuevamente, cómo se va a reactivar la economía, y si pensamos humanamente y con la mente natural, que hemos estado hablando de eso en martes anteriores, la mente natural y lo que Dios ha dicho, pero si lo pensamos solo con nuestra mente natural y lo que las estadísticas nos dicen, realmente es preocupante, porque incluso los expertos están de alguna manera prediciendo ya una hambruna incluso así lo dice, una hambruna de tamaños apocalípticos. Y cuando yo leía esa noticia me ponía a pensar, yo sí, realmente es una hambruna de tamaños apocalípticos, y eso me da una confirmación a mi corazón de que la venida del Señor está cerca, y que esa hambruna que se viene para la humanidad, que estaba determinada en la Biblia, de lo que iba a suceder al final del tiempo, solo confirman de veras que la venida del Señor está cerca. ¿Cuánto tiempo vaya a pasar? No lo sé. Pero sí sé que mientras ese tiempo venga, mientras eso se concluya, el arrebatamiento y lo que todos nosotros esperamos con todo nuestro corazón, el Señor tiene planes para su pueblo y no se ha olvidado, y no por esperar lo que viene va a dejar desatendido a su pueblo. Miremos un ejemplo similar. Todo lo que pasó en la Biblia, dice, todo lo que pasó al pueblo de Israel es figura para nosotros, como una sombra, como una figura. Y antes de que se diera el gran éxodo que conocemos como tal, y que era el pueblo que estaba cautivo en Egipto, antes de que salieran de Egipto, vino plagas, destrucción y mucha calamidad para los egipcios. Sin embargo, el pueblo de Israel se mantenía seguro en Gosén, en una ciudad de luz, en una ciudad donde había provisión, en una ciudad donde, aunque había oscuridad en el mundo y afuera de ellos y plagas, a ellos no los tocaba a Dios. Yo creo que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros y quiere hacer. Pero esto es para el que le crea a Dios, porque no todos a veces deciden creerle a Dios y deciden creerle y prestar atención a lo que el mundo dice, porque es lo que nuestra mente está acostumbrada a hacer y es lo que es más fácil de palpar. Si vamos a la palabra en Malaquías 4:1, el verso empieza con el título, lo hemos visto en martes anteriores, el día del Señor. Y dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Vemos que aquí habla de un juicio y de un castigo que se acerca para el perverso y el arrogante. No dice nada para los hijos de Dios. En el verso 2 dice en esta versión, pero para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, entre paréntesis salvación. Hay otras versiones que dicen salvación. Y vosotros saldréis saltando como becerros recién alimentados. Entonces yo veo aquí algo, y lo hemos platicado en martes anteriores, que aunque la humanidad en general espera calamidad y espera tal vez hambrunas, tal vez despidos, tal vez escasez, para los que tememos el nombre del Señor, dice que en medio de esa situación, Él se va a levantar sobre nosotros como un sol para alumbrarnos, para iluminarnos, con el propósito de salvarnos de esto que está sucediendo. Y dice, nosotros saldremos saltando como becerros recién alimentados, dice esta versión. O sea, para nosotros hay provisión, hay sustento, hay alimento. Y yo pienso que es un tiempo en el que a nosotros como hijos de Dios, los que tememos el nombre del Señor, resplandezcamos, alumbremos, brillemos. Hace mucho tiempo yo he oído acerca de, tal vez en los años 70, 80, no sé exactamente, profecías que venían para Guatemala, diciendo que Guatemala iba a ser luz para las naciones. Y aunque yo creo que se refería a un hacer luz en cuanto a llevar el evangelio a todo el mundo, lo cual hemos visto el cumplimiento, porque de aquí de Guatemala han salido ministros a todo el mundo a predicar el evangelio. Yo así lo creo. También creo que nos toca a nosotros en este momento ser luz a las naciones. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que todo esto empezara,
la situación económica estaba muy difícil. Y de un tiempo atrás, yo me acuerdo que como en los 90 el apóstol empezó a predicar acerca de la globalización y de cómo grandes empresas se iban a fusionar e iban a salir los grandes monstruos y las pequeñas iban a desaparecer, y empezó a suceder así. Pero en nuestro país empezó a haber últimamente mucha falta de empleo, o sea, la gente no tenía trabajo, y yo creo que Dios pone en el corazón esa necesidad, y en nuestra naturaleza de chapines, somos chambeadores, empezaron a nacer pequeños empresarios, ¿verdad? Lo que se conoce como los emprendedores. Y empezaron a poner pequeños negocios y empezaron a salir adelante. Y yo creo que ese es mi sentir, que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo. De un país tercermundista, de un país con altos índices de analfabetismo, de desnutrición y de todo lo malo que usted pueda encontrar que llevamos primeros lugares. Dios coge, dice, Dios toma lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y Dios puede levantar de esta nación hombres y mujeres que le teman a Dios y que empiecen a creerle a Dios y empiecen a orar a Dios, y Dios se voltee y levante esta nación para que sea luz y de alguna manera se avergüencen aquellas grandes multinacionales que venían de afuera, y de aquí, ¿por qué no? Salir grandes multinacionales, salir grandes empresas que no solo den trabajo a la gente de aquí, que no hay, sino que deje trabajo también en el exterior. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Miren, ¿a quién es al que Dios va a escuchar? Al que se humilla, pero dice a su pueblo, a mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca. Y yo entiendo aquí que menciona 4 cosas que Dios le pide. Dice, primero que todo, no es para todos, y no es para toda la humanidad, es para los hijos de Dios, para el pueblo que le teme a Dios. Y segundo, le pide 4 cosas. Le dice, si se humilla, si ora, si busca mi rostro y si se convierte de sus malos caminos. Cuando buscamos la palabra humillar, es la palabra hebrea 3665, que es cana, y significa doblar la rodilla, humillar, quebrantar, someter. Es humillarse a sí mismo ante Dios en arrepentimiento. Entonces, yo creo que cuando reconocemos que es Dios el que tiene el control de todo, y que nosotros por nuestros propios medios no vamos a poder salir adelante, porque la verdad es que la situación es a nivel mundial, pero es Dios quien puede hacerlo. Nos doblegamos ante Él, doblamos nuestra rodilla, clamamos a Él por su favor y su misericordia, sabiendo que le hemos fallado, sí, pero sabiendo que es un Dios misericordioso y que puede sanarnos a nosotros, perdonarnos a nosotros y clamar por nuestra nación, porque aún como nación le hemos fallado a Dios. Pero si su pueblo se humilla y clama, Él va a sanar a la nación completa. Entonces, el humillarse empezaría con eso, el doblar rodilla y reconocer la majestad y el poderío de Dios y clamar misericordia ante Él. Después dice, si ora. ¿Qué significa eso? Hay una versión, un pasaje en la Biblia que dice, presentemos todas, dice, no se preocupe por nada. Más bien dice, antes que todo, presenten todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Entonces, en vez de afanarnos, en vez de preocuparnos por el futuro incierto, que sí es un futuro incierto y no sabemos humanamente qué va a pasar, sí sabemos que Dios puede obrar a favor de nosotros, y que si dejamos todas nuestras preocupaciones delante de Él, las rendimos y clamamos, Él va a venir a nuestro favor, Él va a obrar por nosotros, Él nos va a mostrar el propósito por el cual todo esto está pasando y qué es lo que Dios quiere hacer y cómo Dios nos va a levantar. También dice, si buscan mi rostro. Entonces yo me ponía a pensar, para ver el rostro de una persona, primero tengo que estar cerca, porque yo no puedo, más si ya con la edad nos tenemos astigmatismo, miopía y qué sé yo, ¿verdad? A cierta distancia no vamos a poder ver el rostro en lo natural. Entonces, para buscar el rostro de Dios tenemos que acercarnos en una actitud de intimidad continua, en una búsqueda, en una oración, en una adoración constante, no solo cada día que hay servicio, el domingo, que ahora es en línea. Y el apóstol hablaba el domingo acerca de eso, ¿verdad? Cómo se volvieron ahora de alguna manera nuestros cultos. Ya no hay quien nos esté
supervisando un servidor, un diácono, sino que podemos poner la tele acostados viendo en la casa, o podemos apartar el tiempo, prepararnos, orar por el ambiente, poner música, adorarlo, alabarlo y luego sentarnos a escuchar la palabra. Es una actitud constante de estar buscando su rostro. Eso debe ser día a día. Ahorita es un poco más difícil porque no tenemos la costumbre de irlo a hacer a un lugar como lo hacíamos antes. Pero es que en nuestra casa, en intimidad, es donde debemos de buscar el rostro de Dios. Y Dios está permitiendo todo esto con ese propósito, para ver si, como a los niños, ¿verdad?, que se les llevaba de la mano al colegio, o como decía el apóstol, ya nos llevó a la universidad, y donde nos toca a nosotros tomar la iniciativa y hacerlo por nuestras propias cuentas. Pero también para poder buscar el rostro de Dios, dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio, otra versión dice puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, para poder ver el rostro de Dios, primero debemos acercarnos a buscarlo en intimidad. Pero para eso también tenemos que tener un corazón limpio. ¿Y qué se refiere con un corazón limpio? ¿Cómo sabemos si nuestro corazón está limpio? Miren, no es el tema, pero voy a mencionar tres versículos que yo encontré en la Biblia donde habla de cosas que son impuras, que son cosas que desagradan a Dios y que nos están de alguna manera mostrando una impureza. Primera de Pedro 2:1 dice, malicia, engaño, hipocresía, envidias y difamación. Malicia. Bueno, habría que, dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios que escudriña los corazones. Entonces a veces nosotros mismos no nos hemos pasado el escáner a nuestro corazón de cuál es la verdadera intención con las cosas que hacemos, decimos o pensamos, pero Dios sí. Y el Espíritu Santo a veces nos sorprende con actitudes o con palabras que decimos y Él solo pone el dedito para señalarnos que tal vez en el fondo del corazón hay malicia. ¿Cómo? Tal vez hay un comentario, te contaron alguna indiscreción acerca de una tercera persona. Y tú sabes que si lo vas y lo cuentas es chisme. Entonces dices, bueno, no voy a ser chismosa y me voy a aguantar. Pero la primera oportunidad que tienes, estás hablando con alguien y dejas ir el comentario así dañino como para preguntar ¿y qué pasó con esa persona? Ay, no sabes lo que le pasó y ¡pum! Se fue, ¿verdad? ¿Cuál era la intención del corazón de esa conversación? ¿Era malo? Al final era poder hablar mal de la persona, contar alguna desgracia en la que cayó, mencionar algún chisme. Entonces, en ese corazón hay malicia. Y tal vez no te habías dado cuenta, pero el Espíritu Santo te redarguye y nos ponen, ¿verdad? Entonces, es tiempo de que nosotros mismos miremos cómo está nuestro corazón. Nuestro hablar cuando hacemos las cosas, las intenciones son puras y rectas, o hay malicia en la manera de actuar. Dice también engaño. Mire, podemos engañar a las personas, pero a Dios no. Podemos intentar engañarnos a nosotros mismos pensando que lo que hacemos es bueno, pero a Dios no. Entonces, para poder ver el rostro de Dios, es necesario estarnos pasando el scan constante y ver si en nosotros no hay engaño. Si nuestro hablar es derecho y con el sentido que lo decimos. Si cuando decimos voy a ayudar a la hermanita tal y tal vez una ofrenda y tú se lo das, ¿cuál es la intención? ¿Que la hermanita salga adelante o para que diga qué buena eres? ¿O para que después tú le puedas cobrar el favor? ¿O para que después, yo no sé cuál es la intención? Pero lo que hagamos, pensemos o digamos, no puede haber engaño. Al pasarnos ese scan y sacar eso, estamos purificando de alguna manera nuestro corazón para poder ver a Dios. Hipocresía, dice también. ¿Qué es un hipócrita? ¿Se acuerda usted de los chistes del doctor Merengue? No sé cuántos los vieron, ¿verdad? Pero en la caricatura del doctor Merengue usted miraba creo que era doctor, si no estoy mal, sí era doctor, ¿verdad? Muy presentado de traje, muy propio él, ¿verdad? Pero por ratitos se le salía su verdadero yo. ¿Y cuántas veces no somos así? Nuestra cara, nuestro físico dice una cosa, pero por dentro estamos pensando otra o estamos diciendo entre labios o entre dientes o entre palabras otra. Entonces no podemos permitir que haya hipocresía en nosotros. Debemos de ser honestos, rectos, cabales, justos con lo que somos. Dice también envidias. Mire, la envidia tal vez no va a salir a luz con nuestras palabras, pero sí va a hervir en nuestro corazón cuando vemos tal vez al vecino que llegó con el súper lleno y empieza a bajar cosas y tú sabes que en tu refri no hay mucho. Cuando tú ves que al vecino ya le llevaron su caja solidaria y a ti no te llegó.
Cuando ves tú que a tu familiar ya le dijeron que le van a pagar el bono familia y entre el tuyo no. Ahí es donde el corazón hace algún brinco torcido y puedes tú pasar el escáner y decir sí hay envidias. Y no se trata de señalarte y sentirte mal, sino de aprovechar eso que sentiste para llegar delante del Señor y decirle, Señor, mírame, todavía hay envidia dentro de mí, perdóname porque yo dependo solamente de ti. No dependo de tener mi refri llena, no dependo de una ayuda externa, no dependo más que de ti. Y el ministrarte delante de Él y limpiar tu corazón y lavar tu corazón para que Él pueda ayudarte a vencer eso. También hablaba de difamación. Y difamación es hablar mal de alguna persona, haciéndola quedar mal, con cosas que pueden ser ciertas o puede que no. Te enteraste que la fulanita parece que tal cosa, ni lo cuentes. No te están pidiendo cuentas a ti, no eres tú quien va a juzgar a esa persona y además no te consta. Y miren, ahorita con todo esto que se está dando, la mitad de la población está a favor del gobierno y la otra mitad está en contra. Y empiezan los WhatsApp, los mensajes con noticias, con rumores, para tratar de dividir, para tratar de crear descontento. No te prestes a eso. No te prestes ni siquiera aunque sean en forma de chiste, porque a veces es bonito mandar un chiste, ¿verdad? Pero no difamando, porque eso no agrada a Dios, eso no es un corazón puro. Colosenses 3:8 dice, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Ira. Estuvimos hablando hace unos cuantos martes acerca de la ira y cómo esta situación en la que estamos pasando puede estar sacando a luz ese corazón con ira todavía. Y si no lo hiciste o no escuchaste esa prédica y no tuviste oportunidad y todavía hay que matar un poco de ira en nuestro corazón, hay que llegar delante del Señor y decirle, Señor, fácilmente me enojo, fácilmente pierdo el control, lléname de tu gozo, dame de tu paz, ayúdame a sacar ese sentimiento que no me beneficie a mí ni a los que lo rodean, porque con ira pasamos lastimando a los que están a la par nuestra. Pidámosle al Señor su auxilio para vencer esa ira. Enojo. Mire, es similar, ¿verdad? Pero el enojo rapidito. Hay quienes con un fosforazo cerca. Usted no ha visto las candelas cuando lo está apagando y queda humeando y le pone un fósforo cerca, ¡fu! Se enciende rápido. Algo así es un enojo. Una persona que con nada se enoja, con cualquier cosita pierde el control. Entonces ahorita es el tiempo de que todo eso salga a luz para poder presentarlo y rendirlo delante de Dios y que sea Él quien nos limpie, que nos purifique, que nos cambie, que nos transforme. Toda malicia. Volvemos más o menos a lo anterior, ¿verdad? Las cosas que yo hago, ¿cuál es la intención con las que las hago? ¿Son intenciones limpias, son intenciones puras o hay maldad? Blasfemia. Dice, la blasfemia es una palabra o expresión injuriosa contra Dios o cosas sagradas. Blasfemar es maldecir alguna cosa o renegar de ella. Entonces, mire, cuando oímos blasfemia, yo no me atrevería a decir nada en contra de Dios ni de las cosas sagradas. Sí, tal vez así, abiertamente como se plantea ahí, ¿no? Pero cuando nos quejamos de las cosas que Dios está haciendo, Job dijo, ¿verdad? No voy a honrar a Dios por lo bueno y por lo malo que me da. No voy a agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo que me da. Y hay veces que con situaciones que no necesariamente son malas, sino que tal vez no son lo que yo esperara, ya estoy quejándome, ya estoy alegando, ya estoy diciendo Dios no me quiere, Dios me olvidó, Dios. Eso sería de alguna manera una especie de blasfemia. Es negar las cosas que Dios está haciendo y Dios obra. Dios está obrando en nosotros de una manera poderosa. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y Dios tiene un plan perfecto que a veces no entendemos, porque los planes de Dios no son los nuestros. Y los pensamientos de Dios no son los nuestros, pero dice que Él da más sobreabundante en nosotros de lo que nosotros podemos pedir o entender. Entonces, si confiamos plenamente en Dios y creemos en que Él es un Padre bueno, no deberíamos de atribuirle a Él despropósitos, sino recibir y creer todas las bendiciones y todo lo que Él está trabajando a través de nosotros. Y palabras deshonestas, palabras soeces. Miren, alguna palabra que usted no se atrevería a decir delante de la reina, digámoslo así, en una sociedad, en un evento muy elegante. Si usted no se atreve a decir esa palabra, no la piense, no la diga, no la suelte, aunque sea que no haya nadie. Nuestro caminar debe ser todo el tiempo el mismo, no solo cuando nos ven, sino sobre todo cuando no nos ven, porque ahí es donde Dios nos ve. Y todo eso nos va a permitir pedir al Espíritu Santo que nos limpie, que nos ministre, que nos transforme para que toda impureza vaya siendo sacada de nuestro corazón.
Santiago 1:21 dice avaricia y maldad. Entonces mire, una persona avara es una persona, va de alguna manera ligado con la codicia, ¿verdad? Es una persona que tiene, pero quiere más. Es una persona que no da porque es de Él. Y yo creo que para lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es prosperarnos, levantarnos, el poder brillar, el darte una empresa, vamos a ver más adelante un poquito más esto, primero hay que sacar de tu corazón toda avaricia. Entonces, ¿cómo eres con tus cosas? ¿Eres capaz de desprenderte fácilmente? Entonces, para poder buscar el rostro de Dios, dijimos primero tenemos que estar frente a Él, cerca de Él, acercarnos y de alguna manera, y limpiar nuestro corazón con estas cosas que vimos, ¿verdad? Y ahora nos falta el cuarto elemento que tiene que ir unido a los tres que ya vimos y es arrepentirse de los malos caminos. Entonces ya nos pasamos el scan, ya vimos cómo está nuestro corazón y qué actitudes hay. Debemos de procurar un arrepentimiento genuino y decirle, Señor, ayúdame por tu Santo Espíritu, porque esto que hay dentro de mí ya no lo quiero. Porque nada nos serviría ver que sí, soy envidiosa, ver que sí, soy... hay maldad en mi corazón, ver que sí soy avara y no lo quiero dejar. Con un verdadero arrepentimiento es que yo puedo decir ya no más. Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando venga otra vez aquel indicio de una actitud, no correcta, sino tal vez doble, como no fiel, decirle, Señor, ayúdame. Ya no quiero maldad en mi corazón, ya no quiero malicia. Ayúdame a ser recta y justa con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso. Arrepentirse de los caminos. También dice la palabra en Proverbios 14:12. Hay caminos que a uno le parecen correctos o buenos, pero en realidad llevan a la muerte. Entonces es importante que analicemos cómo está nuestro caminar. Si de verdad es correcto, si de verdad es justo delante de Dios. Y si no, procurar, buscar, anhelar ese arrepentimiento. Volvemos al verso de 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y clamaren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces miren, en esos tiempos de aflicción, el pueblo de Dios, podemos clamar a Dios para pedirle que sea Él quien nos ayude a sanar nuestra tierra y salir adelante de esta economía que se quebró, de esta economía que para que se reactive y empiece a caminar humanamente y a la mente natural es difícil. Y parecería más fácil, digámoslo así, pensar que para los grandes empresarios, los que tienen las grandes empresas, va a ser más fácil salir adelante y tal vez sí, o tal vez no, porque ellos ya tienen compromisos y deudas de pagos de locales y cosas. Yo no sé cómo está difícil o cómo va a estar fácil, pero para nosotros, en esta situación difícil, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, Dios puede hacer un milagro en nosotros. Vemos que dicen, ¿verdad?, que un avión para levantar su vuelo busca el viento contrario y ese viento contrario es el que lo ayuda a elevarse. También vemos en la Biblia que Dios usó situaciones contrarias para levantar muchas veces a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos. Como hablábamos del pueblo de Israel. Miren, ellos eran esclavos en Egipto. Un esclavo no tenía posesiones. Un esclavo le pertenecía. Los egipcios, los hebreos le pertenecían a los egipcios, ellos eran sus dueños. Y cuando salen de ahí, Dios toca el corazón de esos egipcios para que se despojen de sus joyas de oro, plata y se los den para que se vayan. ¿Por qué iba a hacer eso Dios? Mire, humanamente, si le estaban quitando su esclavo a los egipcios, ¿usted cree que iban a estar contentos? No, ya no iban a tener quien trabajara de gratis. Y encima de eso los mandan con bendición, digámosle así, y se despojan de cosas para dárselas. Eso no suena lógico, pero como Dios no usa la lógica, Dios obra de maneras contrarias a nuestra forma de pensar. Entonces, en este tiempo que Dios nos quiere sacar tal vez y transformar a una nueva dimensión que tal vez nuestra mente no coincide. Y mire, yo he visto la mano de Dios en nuestra vida y cómo las proclamas que han sido lanzadas en su momento han obrado a favor de nosotros. Yo me acuerdo en el año de la conquista, en que parte de la proclama que Dios le daba al apóstol y las cosas que explicaba en la proclama decía
que era un tiempo en el que de empleados iban a salir a empresarios, que de asalariados iban a pasar a dueños. Y la verdad es que para muchos fue como ilógico, ¿verdad? ¿Y con qué voy a salir y con qué yo voy a hacer? Y mire, para la gloria de Dios, ese fue el año en el que mi esposo había sido asalariado por mucho tiempo y en el que el Señor lo cambió de asalariado a empresario y nos permitió tener una empresa y generar trabajo, y hemos tenido oportunidad de bendecir a otros dándoles trabajo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer ahora, levantar de su pueblo empresarios que le creyeron a Dios, que tal vez no tenían los recursos, porque nosotros no teníamos los recursos para decir voy a montar mi empresa. Fue Dios el que hace, fue Dios el que abre puertas y el que va poniendo y el que va guiando. Por eso es importante el estar buscando el rostro, para estar escuchando la dirección de Dios, el humillarse para pedirle la sabiduría y saber qué hacer, el arrodillarse y de corazón decir, Señor, yo te creo, y creerle a Dios y empezar a caminar por fe. Y no solo para beneficiarse uno, sino que Dios quiere hacer de este país un lugar de luz para las naciones, de donde quizá de aquí, miren, ¿por qué no? La Hyundai es una empresa, por decir una marca, es una empresa mundial, no solo de carros, tiene una gran línea de productos que salió de Corea. Tengo entendido que el dueño era cristiano y Dios lo ha ido levantando para generar trabajos no solo en Corea, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué no puede hacer eso Dios con Guatemala? ¿Por qué no puede hacer Dios esto con sus hijos? Mire, parece algo como que la hermana hoy sí se fue lejos. Pues créale a Dios y se viene lejos conmigo. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer si nos humillamos, si buscamos su rostro, si clamamos, si nos arrepentimos de nuestros caminos. También vemos, por ejemplo, a José. Mire, José era un pastor que trabajaba para su papá. ¿Le pagaba el papá o no? No sé, pero no era dueño de nada. Nada le pertenecía. Y de ahí lo venden como esclavo a pertenecerle a alguien. Tal vez le pagaban, tal vez no, pero no, yo creo que no pagaban en esa época a los esclavos, eso le daban comida y le exigían. Y luego baja hasta la cárcel. ¿Usted cree que una persona, no digo José, porque yo creo que José le creyó al Señor con los sueños, con las visiones que Él le dio, y se mantuvo en fe, en esperanza? Pero una persona normal, en esa condición, usando su mente natural, en la cárcel, le hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas a llegar de segundo del rey. ¿Será que le hubiera creído? ¿Será que tú le estás creyendo al Señor diciéndole, ¿sabes qué? Te quiero levantar. Oye, la hermanita, hay algo para ti, te quiero levantar. Quiero que seas luz en medio de las naciones. Y que le pidamos al Señor que nos ayude a que nuestra fe no falte y que sea fortalecida para creer en esa palabra y caminar por fe, porque Dios lo puede hacer. Tiene que hacerse rema en ti y caminar por fe. Pero ese esclavo le creyó al Señor. Y yo creo que en medio de todo nunca decayó su fe, nunca decayó su esperanza. Y ese pastor sin sueldo, ese esclavo, ese preso, llegó a ser el segundo de uno de los líderes más poderosos de esa época. Él era, el faraón era uno de los más poderosos de ese tiempo, y José era el segundo. Él tenía riquezas, él tuvo riquezas y ayudó a mucha gente con eso, para que no pasara hambre, para que no pasara escasez. Vemos también, por ejemplo, a Daniel. Daniel fue sacado de su pueblo y fue llevado como esclavo. Y luego llegó a título de consejero y después llegó a título de amigo del rey. ¿Pero por qué? Porque nunca dejó de temerle a Dios. Porque siempre hubo en su corazón ese temor a Dios, y él se arrodillaba y buscaba el rostro de Dios, porque dice que oraba 3 veces al día. Nunca se dejó impactar por lo que estaba sucediendo en el mundo, sino que permaneció en la fe, agradando a Dios con lo que hacía. Deuteronomio 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en ese día. Si vemos en el capítulo 8, verso 1, unos versículos más adelante, el Señor le promete al pueblo que le va a dar la tierra que le juró a sus padres, esa tierra de abundancia, ese Canaán. Y en el verso 18 está confirmándolo, diciéndole, yo te voy a dar el poder para hacer riquezas. Y hermanos, perdónenme, el Dios de Israel en el desierto es el mismo que tenemos ahora. Amén. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y ese Dios que enriqueció a un pueblo que no tenía
fuentes de ingreso, que no tenía ni siquiera estudios ni preparación, y Dios le dio el poder para hacer riquezas. ¿Será que lo puede hacer con nosotros? Él estaba diciéndole: con esto te estoy confirmando mi promesa. ¿Cuántas promesas nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué te ha prometido a ti? Te ha prometido levantarte, te ha prometido enriquecerte, te ha prometido prosperarte, te ha prometido un negocio, te ha prometido una empresa. No falte tu fe. Síguele creyendo al Señor. Trata de no ver la naturalidad de las cosas que están sucediendo, ni los pronósticos de la hambruna y de la escasez y de la economía que se viene. Créele al Señor, porque Él, en medio de situaciones adversas, Él levanta a su pueblo. Esa palabra que menciona el verso de poder para hacer riquezas es la palabra hebrea 35:81, que es koaj, y significa ser firme, vigor, fuerza, capacidad, medios, producir, esforzar, fortalecer, fuerza, poder o aptitud. Entonces Dios te va a dar la aptitud que necesitas para hacer riquezas. Dios te va a dar la fuerza, pero necesitas esforzarte. Dios te va a dar el vigor, pero necesitas estar firme y permanecer en la promesa que Dios te dio. Dios te va a dar la capacidad y aún los medios para poder producir. Pero depende de tu fe. Depende de lo que tú decidas creer y a quién decidas creer. Dice también: el significado básico de koaj es la capacidad de hacer algo. Se puede decir que en un campo tiene koaj porque tiene o no poderes vitales para producir la cosecha. La fortaleza interna se manifiesta más durante las dificultades y las frustraciones. Entonces, en este tiempo, es tiempo de estar fortalecido. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que tu campo, tu tierra, tu corazón pueda tener ese poder para producir. ¿Cómo? Creyéndole al Señor y caminando por fe. Y no dejar que lo que está sucediendo alrededor te desanime. No dejar que la incertidumbre, que la duda o incluso lo que puedas estar viendo te haga dudar de Dios. Porque tal vez estás viendo tus capacidades, pero al final estás dudando de Dios, porque Él es el que te va a dar el poder para hacer las riquezas. No vas a ser tú. Es tiempo de arrepentirnos y de cambiar nuestra manera de pensar y decidir creerle a Dios. Pero mire, solo así brevemente, antes de que esto pase, yo veía aquí, hay más mentalidades, pero yo veía aquí 3 mentalidades muy comunes en nosotros los guatemaltecos que debemos de cambiar. Y les voy a mencionar y luego los vamos a ver así brevemente. La primera es la mentalidad del cangrejo, así le puse yo. La segunda es la mentalidad del mendigo y la tercera es la mentalidad del pobre. ¿Cuál es la mentalidad del cangrejo? El apóstol nos narraba una anécdota de una cubeta, no sé si usted la vio alguna vez, una cubeta de cangrejos tapada y una cubeta de cangrejos destapada. Y le preguntaban: mire, ¿y por qué una está tapada y la otra está destapada? Y decía: es que esta tapada, son cangrejos salvadoreños, dice. Ahí uno empieza a tratar de subir y otro le hace upa y otro le hace upa y entre todos se sacan y el que logró subir saca al que está abajo. ¡Ay, qué interesante! Y la otra son cangrejos guatemaltecos, dice. Porque solo ven que uno empieza a salir y le jalan la patilla para que no suba. Mire, es una manera coloquial de decirlo, pero tal vez sería bueno analizar si no tenemos esa actitud en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando vemos que alguien quiere salir adelante? ¿Será que le echamos la mano? ¿Será que si en tu capacidad está bendecirlo, tú vienes y le dices: ¿sabe qué? Yo le voy a comprar a usted. Qué bueno, como decía el apóstol el domingo, qué bonitos los zapatos que hace. En vez de ir a comprarlos de marca allá a la tienda, que de todas maneras, si él no hay centros comerciales para ir a comprar, no los voy a pedir en línea, se los voy a comprar a usted. ¿Por qué? Porque estoy viendo su emprendimiento, estoy viendo su deseo, estoy viendo cómo va a salir adelante y yo lo voy a apoyar, porque usted es conciudadano mío, porque somos guatemaltecos, porque nos vamos a echar la mano, porque le vamos a creer a Dios y juntos vamos a pedirle a Dios y Dios nos va a ayudar, pero ayudándonos el uno al otro. Y no llegar con esa actitud de: ¿qué precio me da? Precio de hermano. Sino decirle cuánto tiene. Aquí está, pues se lo doy. En lo que está en nuestra parte, que podamos ayudar. Tenderle la mano al que lo necesita. Si está en mis manos hacerle bien a alguien, hacerlo. Si puedo servirle en algo, servirlo. Y no la mentalidad a veces de decir: este está empezando, me voy a aprovechar. Bájame si estás empezando, no tenés experiencia. Dame más barato. Vaya a ver si usted regatea ahí en cualquier centro comercial o en un supermercado. Usted no regatea, pero el del mercado, a sacarle lo poquito que va a ganar. Esa es una actitud de cangrejo, es una mentalidad de cangrejo que debemos de botar y de cambiar. Creerle al Señor
Y el pensar que de alguna manera, bueno, Señor, si tú me sacas adelante, mi intención no va a ser servirme, sino mi intención va a ser, Señor, yo quiero generar fuentes de trabajo. Yo quiero poder ayudar. Yo quiero poder levantar gente. Yo quiero tender la mano. Y tal vez el margen de ganancia va a ser un poco más pequeño, pero si puedo ayudar, ¿por qué no? Si está en mí hacer el bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Cuando vayamos cambiando esa mentalidad, el Señor va a empezar a bendecir, nos va a empezar a dar. Pero con mentalidad de cangrejo no vamos a salir adelante y vamos a hundir a los que tenemos alrededor. La otra mentalidad es la mentalidad de mendigo. La mentalidad de mendigo es aquel que está acostumbrado a solo extender la mano. Cero esfuerzo, solo que me den, solo pedir, solo limosnear. Acostumbrado a las cosas fáciles. Y ayer el apóstol decía en Proverbios, me parece que 1:25, no apunté el verso, ahorita me estaba acordando, que decía, el arduo trabajo lleva a las riquezas, pero los atajos se traen pobreza. Algo así era el verso. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos esforcemos, que trabajemos, que no andemos buscando las cosas fáciles. El que tiene mentalidad de mendigo no se va a esforzar, no va a querer dar más. Él va a querer solo recibir. Y además el mendigo no le cree a Dios, no cree a sus promesas. Mejor se rinde, mejor ahí que me den lo que sea su voluntad. Aquí humilde yo me acomodo. ¿Y si Dios te quiere dar? Mire, había un mendigo que estaba en el camino, que era ciego. Y cuando pasa Jesús y lo sana, ¿qué es lo primero que hace? Tira, dice, su abrigo de mendigo, su capa con la que se vestía el mendigo, con la que se acostumbraba a mendigar, y sigue al Señor. Entonces, para poder recibir lo que Dios quiere dar, hay que botar esa actitud de mendigo, esa actitud de decir, no, pobrecito yo, no, yo mejor que me den, más fácil solo extender la mano, eso no requiere esfuerzo. Mire, me contaba hace muchos años un amigo que él había crecido en una situación un poco dura, ¿verdad? Y tenía un su amigo que igual. Él empezó a estudiar y salió adelante y tenía su trabajo. El amigo no, el amigo se quedó en la calle y se quedó mendigando. Un día se lo encontró y le dijo, vos, mira, ¿por qué no te venís y trabajamos? ¿De qué? ¿Cuánto me pagas? No me acuerdo cuánto. No, vos yo en la calle saco más. Mendigando. ¿Cuánto iba? O sea, estaba viendo el momentito, decir, ahorita me cae fácil. Pero en un trabajo tenía oportunidad de superarse, de salir adelante, de caminar, de avanzar. No, es más fácil sentado. Aquí con mi saco de mendigo. Entonces, nuestra Guatemala tiene mucha actitud de mendigo. Tiene mucha actitud de decir, ay, que el extranjero nos mande ayuda. Ah, que el gobierno mande su bono familiar. Ah, que no sé qué. Pero si lo que Dios quiere es bendecirte. Lo que Dios quiere es prosperarte. Me contaba alguien ahorita que en esta situación, mire, yo he salido y uno mira el montón de banderas blancas pidiendo ayuda. Y yo me preguntaba, ¿cuánta de esa gente de verdad necesita ayuda porque no puede, ya topó, no hay quien le dé trabajo? Pero ¿cuántas se está aprovechando de la situación? Mire, yo me encontré en el camino un par de comadres con sus grandes gabachas sentadas en una parada de camioneta en gran platicadera, con su bandera blanca moviéndola en gran platicadera. Esa es una actitud de mendigo. Es una actitud de pedir cuando podían ponerse a hacer algo. Esa es mi percepción. Y me comentaba alguien también que una conocida vino y fue a poner a su casa su bandera blanca. Y ella que la conocía, que era cercana, le dijo, no hombre, tú no necesitas, no la pongas. Es cristiana las dos. Si tú tenés a un padre, tú le crees a Dios. Y no era que no estuviera, que estuviera pasando necesidad. Era la actitud de mendigo, decir, no, mejor que me den, mejor que me ayuden. Si no sacamos eso, no vamos a prosperar. Dios no nos va a levantar. Porque seguimos acarreando unos malos caminos, unas actitudes que no le agradan a Dios. Y la otra es la mentalidad de pobre. Mire, el pobre por todo se queja. Pobre yo, es que yo no puedo estudiar. Pobre yo porque no tengo posibilidades. Pobre yo porque no sé leer. Pobre yo. Y es como víctima todo el tiempo. Es una mentalidad pequeña que no cree que Dios puede hacer grandes cosas con usted. No con usted, sino con el que tiene mentalidad pobre. Que no ha cambiado su manera de pensar. Y la Biblia dice, no os acostumbréis a este siglo, sino cambiad, renovad vuestra manera de pensar. Debemos de cambiar esa mentalidad de pobre y saber que puede ser que sí tengamos limitaciones. Puede ser que usted me diga, usted me dice fácil, hermana, porque usted estudió y yo no he estudiado. Pues sí, la verdad es que no depende de mis capacidades ni de mis habilidades, porque yo también podría pensar, tengo un montón de limitaciones para que el Señor me levante y me haga una empresaria y haga esto y haga lo otro, y yo pueda generar trabajo. Podría pensarlo.
Pero si mi mentalidad es esa, no voy a avanzar. Pero si yo digo, sí, tengo limitaciones, pero va a ser donde el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad. No va a ser mi capacidad la que me va a llevar adelante, porque tal vez mi capacidad me lleve aquí, pero la capacidad de Dios me va a llevar mucho más allá. Entonces, cuando yo reconozco que sí, tal vez tengo limitaciones, pero no me voy a dejar con una mentalidad de pobre, sino que le voy a creer a Dios y que cuando Dios dice, yo levanto al pobre, al menesteroso, lo pongo en lugares altos, Dios lo hace. Dios no levanta al rey, levanta al pobre. Vamos a ver el verso más adelante. Levanta al necesitado. No levanta al universitario, al poderoso, al empresario. Levanta al necesitado y al menesteroso. Si le cree a Dios, si le clama a Dios. Es tiempo de que busquemos ser luz a las naciones. Hace unos martes también hablábamos que me impactaba ese verso en una versión que decía que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y otras decía que el velo de los hijos de Dios se ha quitado. Y yo entiendo con esta enseñanza que el mundo necesita que nosotros como hijos de Dios empecemos a brillar como tal, que aprovechemos los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios y le creamos a Dios y caminemos en fe y busquemos ese sanar nuestra tierra y que de aquí pueda restaurarse la economía no solo de Guatemala, sino que podamos ser fuente de bendición para otros países del mundo. Créale a Dios. Y como le decía yo a las hermanas de los martes, sírvase con cuchara grande, no poquito, porque nuestro Dios no es escaso. Nuestro Dios nos va a dar en la medida de la fe. Dice que Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según sus riquezas en gloria. Entonces, si pedimos así, nos puede dar así, pero si pedimos así, nos va a dar así, conforme a la medida de nuestra fe, pero con las abundantes riquezas que tiene para nosotros. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la honra provienen de ti, tú lo gobiernas todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Entonces Dios tiene el poder para enriquecer a quien quiera, no al que lo merece, no al que lo esté buscando humanamente, sino a que Él quiera. Pero si con un corazón, si nos humillamos, como dijimos, oramos pidiendo la guianza, la sabiduría de Dios, el entender el tiempo que estamos viviendo y la voluntad de Él para nuestra vida. Si buscamos su rostro en intimidad, limpiándonos de toda impureza, de toda contaminación de nuestro corazón y cambiamos de nuestros malos caminos, somos candidatos para que el Señor venga y nos use, que seamos esa luz para el mundo, esa luz de un país pequeño, un país tercermundista, sin esperanza, sin consuelo, sin oportunidad, pero Dios es el que enriquece, Dios es el que tiene el poder. Dice 1 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre. Otras versiones dicen al desvalido, al indefenso o al necesitado. Y al menesteroso, ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él asentó sobre ellas el mundo. Entonces es Dios quien levanta nuevamente a quién, al pobre, al necesitado, al desvalido y lo hace sentar con príncipes, con reyes, con gobernantes. Solo es que le creas al Señor. Decía el apóstol también el domingo, nosotros, y yo lo creo también así, no predicamos la doctrina de la prosperidad. No predicamos Dios lo va a levantar, Dios le va a hacer. Pero sí creemos en un Dios que levanta y que exalta. Y yo creo que es el tiempo de que brillemos. Así como decíamos el Señor en Malaquías, que decía, saldrás y saltarás, el Señor resplandecerá sobre nosotros, pondrá su luz para que nosotros saltemos y llevemos esa luz a los necesitados. Dice Proverbios 22:4, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Volvemos nuevamente con el verso que empezamos. A los que me temen, a los que temen mi nombre, a los que se humillan, hay una recompensa, hay una remuneración de paga que es riquezas, honra y vida. Entonces, si tú le temes al Señor, el Señor te va a levantar, el Señor te va a prosperar, el Señor te quiere dar, el Señor quiere que empecemos a brillar y ser esa luz. Guatemala lo necesita. Guatemala necesita que clamemos y que le pidamos a Dios que nos auxilie para que esta economía que contra todo pronóstico viene para abajo, para nosotros sea el levantar, el despegar como esos aviones contra todo viento contrario y podamos
con una actitud correcta de decir, yo quiero ser de bendición, yo quiero levantar, yo quiero fortalecer y no me quiero servir de la situación, Dios va a transformarnos y nos va a usar y va a hacer grandes cosas a través de nosotros, a los que le temen, a los que creen en su nombre y a los que siguen creyendo en sus promesas. Gracias nuevamente por permitirnos estar aquí y pidámosle al Señor, porque yo también necesito que mi fe sea fortalecida. Yo también necesito que me ayude a cambiar esas actitudes que a uno le agradan. Yo también necesito que me ayude a poder humillarme delante de Él y buscar su rostro y entender su voluntad perfecta para actuar en ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, por ese servicio que tú preparaste, Señor, por esta palabra que ha bendecido mi vida, Señor, y que espero que como espada a doble filo, Señor, acompañada de poder, bendiga la vida de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos guíes, Señor, que nos ayudes a escudriñar nuestro interior, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para sacar toda impureza de nuestros corazones, Señor, para cambiar toda mentalidad que no te agrada, Señor, y que podamos prepararnos para servirte conforme a tus planes y tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Ayúdanos a hacer esa luz que el mundo necesita, esa luz a las naciones, Señor. Un país, Señor, que sin esperanza, Señor, pero con un Dios poderoso sobre él, se levanta, Padre, para bendecir a otros, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, también por los hermanos, Señor, por las personas que nos escuchan, que han perdido su trabajo, que se encuentran ahorita en necesidad, tal vez sin esperanzas, tal vez sin consuelo. Que esta palabra sea una luz para ellos, Señor, que los levante, que los guíe, que los ilumine para saber entender tu voluntad perfecta y caminar en fe, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor, y desde ya te damos a ti la honra y la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias nuevamente y espero poder vernos, si el Señor lo permite, el próximo martes. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo levante en el nombre de Jesús.